Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los amigos y hermanos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús el Mesías. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús, Verdad Eterna. Y conoceréis la verdad os hará libres. Juan 8:32. También podemos leer el verso 36 que dice así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, amados hermanos y amigos, es un gusto poder estar con ustedes una vez más por acá. Y gracias primeramente le damos al Señor por sus ricas bendiciones que nos da cada día, cada amanecer. Y por este privilegio maravilloso que me permite pues estar acá y compartir con ustedes un nuevo tema. Así que fuerte abrazo a la distancia. Y en esta ocasión pues sin más preámbulo le traigo un maravilloso tema para que analicemos. Y el tema dice lo siguiente. Si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿contra quién no se puede blasfemar? Ese sería el título del tema bajo lo que es un interrogante, ¿sí? Repito, si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿contra quién no se puede blasfemar? ¿Mm? Bien, hermanos, entonces, ¿cuál es el objetivo de este pequeño análisis? Ya que según eh, la corriente de la Trinidad y de la unicidad, unos dicen que pues obviamente la corriente de la unicidad dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un mismo ser o una misma persona o un mismo sujeto, ¿sí? Un solo ente. Contrario a la Trinidad, pues ellos dicen que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres divinas personas que conforman un solo Dios verdadero. ¿Mm? Y en este caso, por parte de lo que es el concepto de la Trinidad, se dice que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad, pues definitivamente no tiene perdón. Y por otro lado, pues por el lado de lo que es el concepto de la unicidad, se entiende de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues es el mismo ser, ¿sí? Ya que entendemos que la palabra unicidad significa cualidad o calidad de único en su especie, ¿sí? E indivisible. Bueno, eso es lo que es el concepto y definición de lo que es unicidad. Bien, entonces, aclarando este concepto y definición de lo que es Trinidad y unicidad, vamos a dar paso para el análisis realmente contra quién es que no se puede blasfemar según no el criterio o concepto de los diversos credos o posturas que hay, o ponencias, sino que vamos a ver es de acuerdo a lo que nos dice realmente la palabra de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, que es quien tiene todo el peso en este aspecto. Así que voy a dar inicio aquí a leer eh, aquí un comentario de introducción y que dice lo siguiente. En esta cláusula analizaremos contra quién es que no se puede blasfemar según lo que nos dice nuestro Señor Jesús y no según el concepto de los que mal interpretan sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para entrar en materia en este análisis bíblico, voy a postear los textos con referencia al tema y de esa manera dar la total asertividad a la enseñanza que estamos tratando en cuestión. El Señor Jesús fue muy claro y enfático al decir que todo pecado le es perdonado a los hombres, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, el cual es un pecado grave e imperdonable, tal como lo dice nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Recordemos el título del tema una vez más, en detalle para continuar con el análisis bíblico. Repetimos nuevamente el título del tema. Y presten mucha atención porque esto es muy importante, amados hermanos y amigos, para que ustedes sepan realmente a lo que se están enfrentando. ¿Sí? Si alguno de ustedes pues también tiene inquietudes o dudas, bueno, y le invito a que escuche detalladamente esto porque es muy importante para usted, amigo trinitario y amigo unicitario. Dice acá, si Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? ¿Contra quién no se puede blasfemar? Ese es el título del tema bajo una interrogante. Vamos a dar inicio
a la lectura de los textos con referencia al tema. Y aquí les tengo Mateo capítulo 12, del verso 22 al 37. También en lo que es la Reina Valera 1960. Y también tengo acá Marcos capítulo 3, verso 20 al 30 y Lucas 11, del 14 al 23. Mateo capítulo 12, verso 22 al 32, voy a leerlo hasta el 32, dice lo siguiente. Ustedes lo pueden leer allá hasta el 37, como les mencioné, y yo lo voy a leer solamente hasta el 32. Estamos. La palabra de nuestro amado Salvador dice lo siguiente, desde el verso 22 en adelante de el Evangelio de Mateo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo hablaba y veía. Y la multitud estaban fuera de sí y decían, ¿este es aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera, escuchen bien acá, los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, del Eterno o del Elohim. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al hombre fuerte y entonces saqueará su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Verso 31. Escuchen bien esto acá. Vamos a centrarnos aquí lo que es el verso 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bien, quiero basar esta premisa, ¿sí?, bajo estos dos textos y bajo lo que mencionamos allí como el título del tema, lo dice. Vamos a recordarlo una vez más, ¿sí? Vamos a recordarlo una vez más, que dice lo siguiente: si Jesús es el mismo Dios Padre, ¿sí?, el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, contra quien no se puede blasfemar, ¿sí? Ese es el título del tema, en un interrogante. Entonces ya hemos leído Mateo capítulo 12 del verso 22 al 32, que nos dice claramente nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, que todo pecado, ¿sí?, o blasfemia le es perdonado a los hombres, pero menos la blasfemia o el pecado que se cometa contra el Espíritu Santo, ¿sí? Bien, entonces, aquí es donde vamos a entrar en un cuestionamiento acerca de las dos posturas, ¿sí?, tanto de la Trinidad como de la unicidad. Pero quiero centrarme y hacer más hincapié en lo que es la versión del concepto unicitario. ¿Por qué? Porque precisamente el concepto de la unicidad dice que hay un solo Dios, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que se define gramaticalmente bajo esta palabra que se usa, unicidad, de decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo sujeto, ¿sí? Unipersonal, no tripersonal, sino unipersonal. Entonces, al ser un ser unipersonal, según lo que ellos entienden, bajo esta lógica y de lo que es del concepto y definición de unicidad, entonces el Espíritu Santo es también el mismo Jesús, ¿cierto? Y el Hijo es el mismo Padre, y el Padre es el mismo Jesús, y el Espíritu Santo y viceversa. Entonces tengamos en cuenta ese punto que es muy importante acá.
¿Cuál es el punto aquí coyuntural de este asunto? ¿Sí? En el cual quizá muchos de ellos han leído estos textos y los han pasado por alto sin hacerles un análisis minucioso, ¿sí? A la hora de enseñar este tema, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando muchos pastores, muchos ministros enseñan sobre lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pasan por alto muchos puntos, tanto de lo que son los trinitarios como los unicitarios, ¿sí? Pero mayormente, como les dije, voy a hacer un énfasis más profundo en lo que es el concepto y definición de la unicidad y del concepto que ellos manejan acerca de lo que es la persona de Jesús, el Hijo, ya que ellos dicen que el Hijo es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo, o sea, no es otro, es el mismo ser, el mismo sujeto, el mismo ente. Pero vemos qué dice Jesús acá. Dice, por tanto, digo que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo, o el Espíritu, dice acá, no será perdonada a los hombres. Escuchen bien. Y cualquiera que hablare, dice acá, ¿sí? Cualquiera que hablare contra el Hijo, o sea, que cometa un pecado, una blasfemia, contra el Hijo, ¿sí? Eso es lo que va a entender ahí, le será perdonado. ¿Sí? Le es perdonado. Más, dice Jesús, cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, una blasfemia es hablar algo. Vamos a especificar acá, ¿qué es la blasfemia? ¿Sí? ¿Qué es una blasfemia? ¿O qué es lo que, según Jesús nos dice acá, que no es perdonado? ¿Sí? No se puede perdonar a los hombres. Precisamente cuando Jesús está aquí, o él trae a colación acá este punto, ¿sí? Acerca de que todo pecado les perdona a los hombres, fue en referencia a que estos escribas y fariseos dijeron que Jesús echaba a los demonios o hacía las obras que él hacía, ¿sí? No las hacía porque realmente ellos reconocían que Dios estaba con él, sino que ellos decían era que él los echaba por Belcebú. O sea que estas obras que Jesús hacía se las atribuían ¿a quién? A Satanás, o sea, al diablo. Entonces, eso es un pecado, eso es una blasfemia imperdonable. Entonces, atribuirle las obras de Dios, ¿sí? A atribuírselas a Satanás, eso es un pecado. ¿Sí? Eso es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Mm? Y ahora vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Vamos a ver si es que Jesús está hablando de un tercer sujeto, está hablando se está hablando del mismo, o está hablando del Padre. Bueno, vamos a ver, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, claramente aquí Jesús hace una clarificación, hace una distinción. Señores, presten mucha atención que Jesús aquí hace una distinción. Todo pecado, toda blasfemia le es perdonado, ¿quién? A los hombres, todo, ¿cierto? Y aclara, pero menos la blasfemia contra quién? O el pecado contra el Espíritu Santo, ¿sí? Que es atribuirle las obras de Dios a Satanás. O sea, lo que Dios hace, atribuírselo a Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, pero luego Jesús hace la distinción, la clarificación aquí, ¿sí? Clara y categóricamente cuando dice todo pecado les perdona a los hombres menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ya en el verso 32 aclara algo muy importante, dice, y cualquiera, ¿sí? Que hablare contra el Hijo del Hombre, escuchen bien acá, contra el Hijo del Hombre. Está ahí el Espíritu Santo, contra quien no se puede blasfemar. Y está el Hijo del Hombre, ¿sí? Y Jesús dice que cualquiera que hable en contra del Hijo del Hombre, dice, le será perdonado. Y vuelve y ratifica y concluye diciendo, más cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, ¿sí? No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Eso es lo que dice clara y categóricamente aquí Jesús en sus propias palabras. Entonces, amados hermanos, aquí presten mucha atención, amigos y hermanos, que esto es muy importante lo que les voy a decir acá. Precisamente aquí Jesús, con esas palabras, cuando él hace esa clara distinción, está destrozando por completo el concepto de la unicidad. Porque está dando claramente a entender que él no es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Claramente, amados hermanos y amigos, está dando a entender que Jesús no es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque él está haciendo una distinción. ¿Sí?
Si según la unicidad dicen que Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, o sea que el sujeto de la persona del Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo, entonces esto sería una congruencia garrafal y terrible, ¿sí? Gramaticalmente lo podemos entender lo podemos entender de esa manera. ¿Cómo es que si Jesús es el mismo Padre, ¿sí? Y a la vez es el mismo Espíritu Santo, ¿cómo va a decir Jesús que todo pecado, ¿sí? Toda blasfemia, todo pecado le es perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pero hombre, si Él es el Espíritu Santo, entonces Jesús no tendría ningún derecho de decir esto. No lo tendría. Porque entonces esto sería una incongruencia de parte de Él. ¿Sí? Pero claramente Jesús con estas palabras destroza por completo la unicidad. Entonces pueden ver ustedes, amados hermanos, acá el grande problema a lo que, se enfrentan los señores unicitarios, porque no es mi concepto, amados hermanos, no es lo que yo estoy aquí quizás suponiendo o imaginándome o tratando de enredar la situación, no, sino es algo que Jesús mismo, yo le creo a Jesús, ¿sí? A mí me interesa, digámoslo así como se dice por acá en un término coloquial colombiano, a mí me interesa un pepino, digámoslo así, el concepto de las personas. A mí me debe importar en lo que Jesús me dice o me está enseñando. Jesús me está enseñando de que todo pecado le es perdonado a los hombres, menos el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero luego está diciendo Jesús, el Maestro, ¿sí? Es a quien yo tengo que creer, a quien yo tengo que obedecer, prestar mucha atención, no a lo que me diga un pastor secular por ahí, que supuestamente ha estudiado teología, que es versado en gramática, ¿sí? En griego, en hebreo y tantas cosas, y yo tenga que creer leer porque sí, que porque es fulano, porque es sutano, porque es un reverendo, porque es una persona muy titulada. No, yo tengo que creerles a lo que Jesús dice. Entonces Jesús está diciendo que todo pecado les perdona a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, y luego hace una distinción, ¿sí? Por eso presten mucha atención. Él muestra contra quién es que no se puede blasfemar, ¿sí? Contra quién es, contra el Espíritu Santo. Y luego dice, si alguien habla en contra del Hijo, ¿cierto? O dice un pecado, una blasfemia, esa le es perdonada. Pero ¿cómo es que si Jesús es el mismo Espíritu Santo, entonces Jesús aquí estaría diciendo una incongruencia? ¿Sí? Para los señores unicitarios, por favor analicen esto. Entonces Jesús aquí los está destrozando a ustedes por completo, porque Él está claramente haciendo una distinción de que Él no es el mismo Espíritu Santo, sino que Él es el Hijo. Y todo pecado, ¿sí?, que se cometa contra el Hijo del Hombre es perdonado, ¿sí? Entonces, díganme ustedes, señores que estudian gramática griega, hebrea y de todo eso, díganme si ahí Jesús no está haciendo una distinción en cuanto a lo que es el pecado contra el Espíritu Santo y el pecado contra el Hijo. Un pecado que es perdonado y otro pecado que no es perdonado. O ustedes me van a negar eso. Pero claro, ustedes tienen que hacer malabares para poder responder esto. Ustedes tienen que irse, no, es que ahí hablaba la carne y allí hablaba el Espíritu. Entonces, contra la carne, me van a decir ustedes ahora con el cuento reforzado, decirme, no, es que contra la carne es que uno puede decir, a cualquiera puede blasfemar y decir cosas contra esa humanidad. No, porque automáticamente si ustedes dicen eso, entonces ustedes están haciendo una distinción del Dios unicitario que ustedes creen. Claro, porque ustedes están diciendo, no, pues sí, es que contra la humanidad sí cualquiera puede decir cosas y esto y aquello, pero contra la parte divina no. Ese es el argumento reforzado, no. Si ustedes dicen que Jesús es el mismo Padre entonces, y el mismo Espíritu Santo, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué camino van a coger? No tienen ninguna opción. Totalmente Jesús aquí los refuta por completo a ustedes, ¿sí? Y están quedando destrozados por las mismas palabras de Jesús. Pero claro, ustedes siempre quieren salirse por la tangente, como el señor Alex Rato y muchos otros, buscando excusas, ¿ve? Para tratar de tapar el sol con un dedo cuando no lo pueden hacer.
Ahora bien, para ir concluyendo con esto, que es muy importante, ahora bien, vamos a postear los siguientes textos en complementación del tema que estamos tratando. Aquí les dejo Marcos capítulo 3, el verso 28 al 29, que dice: de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera con que blasfemaren, ¿cierto? Y ya dijimos que contra el Hijo, cualquiera que hable contra el Hijo, ¿sí?, de Dios o contra el Hijo del Hombre, le es perdonado. Pero aquí Jesús y el apóstol Marcos, en contexto de lo que dice Mateo, dice lo siguiente: mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está obligado a eterno juicio. ¿Sí? Son palabras de Jesús, recuerden, no son mis palabras. Ahora, si alguien quiere refutar esto, adelante. Pero recuerde, no me va a refutar a mí, sino usted va a intentar refutar a Jesús, pero usted sabe que estaría usted dándole puntapiés al aguijón, porque las palabras de Jesús nadie las puede refutar. Entonces vamos a leer otros textos acá. Aquí les dejo posteado Marcos capítulo 11, del verso 15 al 18. No lo voy a leer por cuestión de tiempo para no alargarme, pero voy a remitirme ahora allí a Mateo 1, 18 al 20. Y vamos a ver por qué dentro de lo que Jesús dice acá, si ustedes fueron minuciosos en lo que yo dije, nótese que Jesús dice: todo pecado, ¿sí?, y blasfemia les es perdonado a los hombres, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Y luego aclaran el 32, dice: y cualquiera que hablara contra el Hijo del Hombre, ¿sí?, o blasfemare o pecare, le será perdonado, ¿sí? Eso es lo que dio a entender Jesús allí. Pero ¿por qué también allí no trae a colación acerca, por qué Jesús no dijo: todo pecado le es perdonado a los hombres, también el que hable contra el Hijo del Hombre y contra el Padre, contra Dios Padre, pues tienen perdón, ¿cierto? Pero nótese que Jesús hace allí claramente la distinción entre el Espíritu Santo y Él, ¿cierto? Pero la pregunta es: ¿y dónde queda el Padre? ¿Sí? Señores trinitarios, también les digo a ustedes, ¿dónde queda el Padre? ¿Por qué Jesús no trajo a referencia o a colación ahí acerca de la persona del Padre? ¿Se han preguntado ustedes eso, señores trinitarios? ¿Por qué Jesús no dijo: todo pecado le es perdonado a los hombres, todo aquel que hable contra el Hijo del Hombre le es perdonado, pero menos el que hable contra el Padre, ¿cierto? O el Espíritu Santo? Bueno, dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero vamos a ver ahora, acá, ¿por qué Jesús, de una forma, a ver, podemos decirlo así, clara, no dijo Padre, ¿cierto? Pero Jesús claramente, ahora en los textos que voy a mencionar acá, ustedes se van a dar cuenta contra quién realmente Jesús dio a entender que no se puede blasfemar. Ahí dice que el Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, Jesús claramente, en Juan capítulo 4, el verso 24, dice que Dios es espíritu. O sea, hablando del Padre, ¿cierto? Y les aclaro acá, pues yo no soy de la corriente de la Trinidad, ni tampoco de la unicidad, ¿sí? ¿Conozco bien las doctrinas? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Precisamente en los textos que voy a mencionar ahora acá, ¿sí?, a continuación, nos habla de que el que engendró a Jesús dentro de María, ¿quién fue? Fue el Espíritu Santo. Vamos a leerlo acá para que ustedes se den cuenta. Mateo capítulo 1, verso 18 al 20. Dice: y el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, ¿sí?, antes que ellos tuvieran ya copulación, digámoslo así, se halló que había concebido, ¿quién? Del Espíritu Santo. Este pronombre demostrativo alude a lo que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice acá: y José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y diciendo: José, hijo de David, no temas
de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. Ustedes saben que la palabra engendrado viene del griego genao o genao, que significa engendrar, o engendrado, que significa dar vida, generar vida o producir vida. Eso es lo que significa la palabra engendrar. Entonces presten mucha atención, amados hermanos, para ir concluyendo acá. Textos en relación al tema. Ya hemos leído Mateo capítulo 1 del verso 18 al 20 y también tenemos aquí Mateo 6 del 16 al 17. Dice Jesús, después que fue bautizado subió luego del agua y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía ¿qué? Sobre él. El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí arriba dice que Jesús fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Recordemos que Dios es Espíritu. Según Jesús nos dice Juan capítulo 4, verso 24, dice que Dios es Espíritu. Pero veamos lo importante acá de este punto. Y luego dice, y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Cierto? Vamos a leer ahora otro texto muy importante para que vayamos concluyendo, que es Isaías capítulo 42, verso 1. Dice acá, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Sí? He puesto sobre quién? Sobre ese siervo que es Jesús. Mi espíritu, esto lo está diciendo el Padre. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Luego, vamos a seguir leyendo acá. Mateo 6, en otra versión, dice acá, Mateo 3, 16, lo mismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió al agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, es lo mismo prácticamente. Dice, pero vamos a leer ahora Mateo 12, 18. Dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, ¿cierto? Mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ahora, ¿cuál es el dilema acá? Jesús ahora en Juan 14:10 reconoce que ese espíritu que había descendido sobre él allí en el bautismo, el cual él vio que descendía en forma de paloma, ¿sí? En forma como paloma, sobre él, Jesús le reconoce que él es ese ser que estaba dentro de él, el Espíritu Santo de Dios que estaba dentro de él, era el Padre. Veamos lo que dice acá. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí o que habita, morar es sinónimo de habitar, en mí, Él dice, hace las obras. Presten mucha atención. Entonces cuando Jesús, ellos le adjudicaban de que Jesús echaba o sanaba enfermos, echaba fuera demonios por Belcebú, estaban diciendo que Él está haciendo las obras por Satanás. ¿Ve? Resulta que ellos están blasfemando, porque precisamente Jesús reconoce aquí, dice que el Padre que moraba en él, ¿quién moraba en él? El Espíritu Santo, que es el mismo Dios, el mismo Padre. No es un tercer sujeto, como decían por la Trinidad, ¿sí? Sino que Jesús reconoce que ese ser que estaba dentro de él, ese Espíritu, morando ahí, que habita, porque eso mismo dice, el que mora en mí, él hace ¿qué? Las obras. ¿Mm? Por eso Jesús claramente dice, yo soy, no crees que yo soy en el Padre, ¿cierto? En el Padre, está la preposición en. Y el Padre, ¿cierto? En mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí las hace las obras. Ahí está clarito, ¿cierto? Veamos qué dice Joel 2:28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu, está hablando Dios, sobre toda carne y profetizarán y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Luego, el contexto posterior que menciona allí Pedro, Hechos 2:17 dice que trae a colación lo que es el texto de Joel 2:28 y esto sería el contexto. Y en los postreros días dice ¿quién? Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí está. Entonces, ¿quién era el que hacía las obras? Era el Padre a través del Mesías.
El agente intermediario era el Mesías, ¿sí? Por el cual hacía las obras, y Jesús es agente intermediario entre Dios y los hombres, como lo dice Timoteo capítulo 2, el verso 5 y 6, ahí está. Entonces vemos claramente que Jesús reconoce que ese espíritu que estaba dentro de él, ¿sí? Era el Padre. El Padre que moraba en él era el que hacía las obras. Por eso Jesús, cuando dijo allí todo pecado, ¿sí? Y blasfemia les perdonará a los hombres, incluso también el que lo blasfeme contra el Hijo del Hombre y eh, contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero el que blasfeme contra el Hijo, ¿sí? Tiene perdón. ¿Ah? Entonces, era redundancia decir, mencionar al Padre, sabiendo que Jesús reconoció que el Espíritu Santo que moraba dentro de él era el Padre. Entonces, ¿cuál es el pecado que no tiene perdón? Blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra el Padre mismo, amados hermanos. Todo aquel que blasfeme contra Dios, el Padre, que es el mismo Espíritu Santo, porque Jesús está reconociendo sus palabras claras y categóricas acá, e inexorablemente dice que el Padre que mora en él era el que hacía las obras. Lo está diciendo Jesús y yo le creo a él. Así que entonces, todo pecado le es perdonado a los hombres, ¿sí? Incluso el que blasfeme contra el Hijo del Hombre, tiene perdón. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿sí? Entendiendo que el Espíritu Santo es el mismo Dios Padre, porque Jesús le reconoce como el Padre, como el Padre, porque Él moraba dentro de él. Entonces no tiene perdón. ¿Sí? Así que espero que entiendan esto. Entonces ahí claramente Jesús hace una distinción de quién era el que estaba en él y hacía las obras. Y como les dije, Jesús es el agente intermediario, tanto en la redención, ¿sí? Y en todos los aspectos. Así que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, que es también el Padre, pues no tiene perdón. Así que saludos, gracia y paz para todos.